Universidad Simón Bolívar. Práctica número 2. Enlace químico. Integrantes del grupo de experimentación: Barros Camilo, García Nicolás, Ledesma Linda, Rangel Adriana y Rodelo Yurielis, junto al acompañamiento de la doctora Gretel León Mejía. Los materiales que usaremos serán gradilla con 10 tubos de ensayo con tapa en donde se mantuvo las soluciones y consecuentemente disoluciones, pipeta Pasteur, pipeteador y pipeta de 5 mililitros, los cuales usamos para transportar los líquidos, removedor de esmalte con acetona y agua destilada, las cuales fueron nuestros solventes. En los solutos sólidos tenemos cloruro de sodio, sacarosa, almidón y glucosa. En los solutos líquidos tenemos el etanol, glicerol, aceite de oliva y ácido acético. En materiales para rotular y limpiar las muestras se usaron toallas de papel, cinta de enmascarar y marcador. Por último, los materiales de protección fueron el gorro, guantes y tapaboca. Empezaremos con las sales, como lo es el cloruro de sodio o sal de cocina. En un tubo de ensayo previamente llenado con 5 mililitros de agua, le añadiremos 1 miligramo de cloruro de sodio. Después procederemos a agitar. Podemos observar una disolución translúcida, completamente disuelta y homogénea. Primero recordemos que el cloruro de sodio es un enlace iónico, ya que el sodio le cede un electrón al cloro. De esta manera queda el sodio cargado positivamente y el cloro cargado negativamente. Al momento de juntarse forman una estructura cuadrada como lo que observamos. Ahora bien, recordemos que una de las características de los enlaces iónicos es que son solubles en agua, y el momento en el que el cloruro de sodio entra en contacto con la solución acuosa, procede a separar el enlace que tenían y se empiezan a juntar los polos positivos del agua, como son las moléculas de hidrógeno, con el ion negativo del cloruro de sodio, que vendrían siendo el cloro, el cual sería un anión. Y el polo negativo del agua, que vendría siendo el oxígeno, se pegaría al ion sodio, el cual vendría siendo un catión. Por ende, se hidrata tanto el ion de sodio como el ion de cloro. También, el agua, al ser una molécula polar, separa el enlace iónico de cloruro de sodio, jalando en los extremos este mismo, ya sea el hidrógeno jalando el cloro o el oxígeno jalando el sodio. De esta manera podemos evidenciar un enlace tipo ion dipolo. El cloruro de sodio consta molecularmente de un átomo de sodio y uno de cloro. Ayuda en el funcionamiento de músculos y nervios y regula las concentraciones de agua. A nivel industrial, ayuda a fabricar materiales estructurales, ya sean vidrio, plástico, caucho, etc. Así también su uso en detergentes y colorantes. Ahora, en un tubo de ensayo con 5 mililitros de acetona, agregaremos aproximadamente 1 miligramo de cloruro de sodio. Tapamos y se agita tanto como se pueda. Se observó que no hubo disolución, fue una mezcla heterogénea y precipitada. Esto pasa ya que la acetona es un solvente aprótico. Los solventes apróticos son aquellos los cuales las moléculas de hidrógeno no están conectadas directamente a la molécula de oxígeno, lo que produce que no pueda formar puentes de hidrógeno. Y a pesar de que sea polar, siendo capaz de formar un enlace tipo ion dipolo, aún así, al ser aprótico, no logra disolver la sal, y de esta manera termina teniendo problemas para separar los enlaces iónicos. Nuestro siguiente grupo a evaluar son los glúcidos o azúcares. Empezaremos con la glucosa o azúcar de la sangre, el cual es un monosacárido con fórmula molecular de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. También es una aldosa por tener un grupo carbonilo al extremo de la molécula. Ahora, volviendo a la experimentación, a un tubo de ensayo preparado con 5 mililitros de agua, se añadió aproximadamente 1 miligramo de glucosa. Se tapó y agitó.
Se pudo observar una disolución rápida, transparente, disuelta y homogénea. La glucosa, al ser un monosacárido, es muy liviano molecularmente, lo cual gracias a eso y a sus 5 grupos OH, por los cuales se hacen puentes de hidrógeno, se logra esconder entre moléculas de agua. Aquí podemos ver una representación de cuando pasa de su forma lineal a su forma hexagonal, conectándose mediante un oxígeno desde el carbono 1 al carbono 5. Las células lo utilizan como fuente primaria de energía y es un intermediario metabólico. La glucosa en animales, a diferencia de plantas, no se puede fabricar por sí mismo, sino que se fabrica a partir de otros azúcares, de otros seres vivos o mediante la gluconeogénesis, el cual es un proceso de transformación de moléculas no glúcidas a glucosa. La glucosa puede formar interacciones con otras moléculas glúcidas para formar disacáridos o polisacáridos. Esto lo hace mediante enlaces O-glucosídicos en moléculas de azúcar alfa, aparte del carbono 1 y 4 o del carbono 1 y 6. Volviendo a la experimentación, usaremos acetona para intentar disolver la glucosa. Igualmente, añadimos 1 miligramo de glucosa a un tubo de ensayo con 5 mililitros de acetona ya contenidos. Se tapó y agitó. Se visualizó una mezcla heterogénea, no disuelta y precipitada. Esto es debido a que como la acetona es un solvente aprótico, no logra hacer puentes de hidrógeno para poder disolver la molécula. Yendo en orden, ahora iremos con la sacarosa, la cual es un disacárido con fórmula química de 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. A un tubo anteriormente llenado con 5 mililitros de agua, agregamos 1 miligramo de sacarosa, taparemos y agitaremos. Se pudo observar una disolución translúcida ya que se pasó levemente de soluto. Aquí observamos el momento de su conexión mediante el enlace O-glucosídico 1,2 entre la glucosa y la fructosa. Al momento de entrar en solución acuosa se disuelve mediante puentes de hidrógeno y libera una molécula de glucosa, o sea, una aldosa, y una de fructosa, o sea, una cetosa. Se les dicen aldosas a las cadenas que tengan un grupo aldehído en el extremo y cetosas a aquellas que posean un grupo cetosa en el segundo carbono. Esta, a diferencia de la sal, que se parte de iones de sodio y cloro en solución acuosa, lo que hace es incorporarse completamente a la solución. Por eso es que la sacarosa o azúcar de cocina puede brindar altos niveles de energía a las células al momento de separar la glucosa y la fructosa. Ahora probaremos echando 1 miligramo de sacarosa a 5 mililitros de acetona. Se tapó y agitó.
Como se pudo evidenciar, no se disolvió y se precipitó, demostrando una mezcla heterogénea. Como ya se sabe, esto pasa gracias a que la acetona no puede formar puentes de hidrógeno debido a su fórmula molecular, porque se conecta a carbonos en vez de conectarse directamente al oxígeno. Como experimentación final dentro del grupo de carbohidratos o glucósidos o azúcares tenemos al almidón, el cual es un polisacárido de alto peso molecular y muy complejo. Este tiene dos formas, la amilosa y la amilopectina, ambas formadas por unidades de glucosa acopladas. En el experimento introducimos 1 miligramo de almidón en un 5 de mililitros de agua dentro de un tubo de ensayo. Se tapó y agitó respectivamente. Como resultado obtuvimos una mezcla de entre agua y una gelatinización. También vemos una solución heterogénea y precipitada, dándonos a entender que no una disolución. Esto pasa principalmente ya que las moléculas de amilosa y amilopectina al momento de romperse e hidratarse no le pueden hacer completamente debido a la cantidad de glucosa que contiene, permitiendo solamente disolver una pequeña parte y dejando el resto como una solución espesa y gelatinosa. El almidón se puede presentar con fórmula química de 6 carbonos, 10 hidrógenos, 5 de oxígeno. Esta fórmula se repetirá la cantidad de veces que sea necesaria, ya primeramente el almidón es una proporción entre amilosa y amilopectina. La amilosa puede contener 1000 o más unidades de glucosa alfa de manera lineal, conectado desde el carbono 1 al 4 mediante un oxígeno y enrollada. Por otro lado, la amilopectina puede contener de 1000 a 6000 moléculas de glucosa alfa de forma ramificada y con cadenas lineales cortas de entre 24 a 36 unidades de glucosa alfa. Estas se conectan tanto del carbono 1 al 4 como del carbono 1 al 6. Por ende, la fórmula química se repetirá un número casi que indefinido. La proporción general del almidón gira en torno a 25% en amilosa y 75% en amilopectina. El almidón es una forma de almacenamiento de azúcar debido a la larga cadena de monosacáridos que posee. Esta es la principal reserva alimenticia de la mayoría de las plantas. Por ejemplo, una papa contiene almidón generado a partir del azúcar, formada en la hoja verde de la planta mediante fotosíntesis. El azúcar se transporta bajo tierra y se almacena en la papa en forma de almidón. Finalizando la experiencia con carbohidratos, añadimos 1 miligramo de almidón a 5 mililitros de acetona. Se tapa el tubo y se agita. El resultado fue una solución no uniforme, heterogénea y precipitada, ya que como se sabe, el acetona no puede disolver ciertas sustancias debido a su composición.
dándonos una mala disolución. Pasando al grupo de alcoholes, tenemos primero el etanol. Se compone de 2 átomos de carbono, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno. Procedemos a adicionar a 5 mililitros de agua, 1 mililitro de etanol. Se tapa el tubo y se agita. Pudimos observar una disolución homogénea. Esto ocurre ya que gracias a su grupo hidroxilo y su bajo peso molecular obtiene hidrofilicidad, permitiendo miscibilidad con el agua. El etanol, o también conocido como el alcohol etílico, tiene múltiples usos y sirve también como componente de fabricación de muchas cosas. Entre sus usos encontramos desinfectantes a nivel de industrial, disolventes para perfumes, fabricación de fármacos, plastificantes, entre otras cosas. Como componente de fabricación se utiliza para hacer bebidas alcohólicas, ya sea vino, cerveza o licor. También sirve como componente de la gasolina en cierta medida. Consecuentemente, se probará con la acetona, agregando 1 mililitro de etanol a 5 mililitros de acetona. Se tapará y agitará. Encontramos que se disolvió el etanol. Esto pasa gracias a los grupos de CH ubicados en los extremos tanto del etanol como de la acetona. El siguiente alcohol a analizar será el glicerol. Este es un polialcohol ya que posee grupos OH en cada uno de sus carbonos, a diferencia del etanol que no lo posee. Esto puede terminar aumentando su peso molecular. Su estructura química se compone de 3 carbonos, 8 hidrógenos y 3 oxígenos. Procederemos a introducir 1 mililitro de glicerol en 5 mililitros de agua. Tapamos el tubo de ensayo y agitamos. Podemos observar una disolución homogénea y transparente. Esto ocurre ya que al poseer grupos OH, al momento de entrar en contacto con el agua, logra adherirse a ella y de esta manera disolviéndola dentro del agua. El glicerol, al ser un alcohol, puede formar monosacáridos a partir de ciertas reacciones específicas, como lo es la reducción de alcohol. También sirve para elaborar materiales de belleza o ciertos medicamentos en forma de jarabe. Ciertos alimentos están hechos a partir de glicerol, ya que este sirve como estabilizante, también como aumentante y espesante. Y un ejemplo de este puede ser en las reposterías o heladerías. Cambiando de solvente, usaremos 5 mililitros de acetona para intentar diluir 1 mililitro de glicerol. Se tapa el tubo de ensayo y se agita.
se puede observar una disolución de doble capa y heterogénea. Esto puede pasar debido a la diferencia de densidad entre las sustancias, ya que no se separó completamente. Pasando a los grupos de los ácidos carboxílicos, tenemos únicamente en esta experimentación al ácido acético, con fórmula química de 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Añadiremos a los 5 mililitros de agua 1 mililitro de ácido acético, se tapa y se agita. Logramos observar una mezcla homogénea y diluida. Esto se da gracias a su grupo de cetona y grupo hidroxilo, ya que mediante estos dos grupos se pueden pegar las moléculas de agua. Así también se pueden conectar mediante puentes de hidrógeno, también con los hidrógenos conectados al carbono del ácido acético. El ácido acético es uno de los componentes del vinagre que también sirve para la elaboración de fármacos e insecticidas. Ahora probaremos vertiendo 1 mililitro de ácido acético en 5 mililitros de acetona. Se tapará y se revolverá. Encontramos una disolución homogénea. Esto se explica mediante puentes de hidrógeno conectados gracias a los grupos hidroxilo del glicerol. Por último está el grupo de aceites o grasas. En este podremos experimentar con aceite vegetal, cuya fórmula es de 18 de carbono, 34 de hidrógeno y 2 de oxígeno, junto a su grupo funcional, el cual es un aldehído. Añadiremos 1 mililitro de aceite a 5 mililitros de agua. Taparemos y agitaremos. Se observa una mezcla heterogénea debido principalmente a la polaridad del agua junto a la del aceite, ya que el agua es polar y el aceite apolar. También por la diferencia de densidad y porque el aceite es hidrófobo. Ahora usaremos 5 mililitros de acetona para intentar diluir 1 mililitro de aceite. Tapamos y mezclamos. Como resultado podemos encontrar una mejor disolución que en agua, pero aún así no completa. Esto es debido a que tanto el aceite como la acetona son compuestos orgánicos, pero la complejidad del aceite provoca que no se pueda disolver completamente en la acetona. Las diferencias de los disolventes que usamos entran en varias categorías, ya sea entre si son apróticos o próticos, orgánicos o inorgánicos, capaces de formar puentes de hidrógeno, densidades y electronegatividad.